¿Alguna vez has sentido que no importa lo que hagas, algunas personas simplemente no te respetan? ¿Que tus palabras parecen ser ignoradas y que tu presencia se trata como algo insignificante? Esto no puede continuar. El respeto no se pide, no se suplica, se conquista. Y hoy te mostraré 5 actitudes poderosas que cambiarán por completo la forma en que los demás te perciben. Estas actitudes se basan en principios milenarios de sabiduría y pueden transformar tu postura, tu mentalidad y tu fuerza interior. Si te sientes frustrado por ser subestimado, por no lograr que te escuchen, debes saber que existe un camino para cambiar eso de una vez por todas. Pero atención, muchas personas que ven los videos en este canal aún no están suscritas. Si valoras este tipo de conocimiento y quieres seguir aprendiendo formas de fortalecerte mental y emocionalmente, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así, no te perderás ninguna enseñanza esencial para tu evolución personal. No te vayas antes del final, porque la última actitud que te mostraré es la más poderosa de todas. Cuando pongas esto en práctica, nadie se atreva a faltarte el respeto de la misma manera. ¿Estás listo para cambiar el juego? Entonces, vamos directo al grano. El poder de la excelencia silenciosa. En un mundo donde el ruido de las opiniones se impone a la sustancia de las acciones, la filosofía estoica nos enseña que la verdadera fuerza no reside en responder a las provocaciones, sino en demostrar, con serenidad y disciplina, la superioridad del carácter. Imagínate en un ambiente laboral, rodeado de miradas críticas y palabras despectivas. El instinto inicial puede ser el de responder, de justificarse o de buscar aceptación. Sin embargo, un estoico sabe que la excelencia no necesita aplausos. La verdadera respuesta a la falta de respeto no está en las palabras, sino en la conducta irreprochable. Epicteto nos advierte: no hables sobre lo que eres, demuestra a través de lo que haces. La excelencia silenciosa desarma el desprecio sin necesidad de entrar en batallas. Después de todo, la virtud no grita, brilla. La excelencia es un escudo invisible contra las críticas y un faro para aquellos que desean destacarse sin recurrir al ego. Para los estoicos, la verdadera grandeza no está en la búsqueda del reconocimiento, sino en la práctica constante de la integridad y la resiliencia. Cuando alguien intenta disminuir tu valor, la respuesta estoica no es la indignación, sino la mejora continua. Imagina a un maestro artesano que, frente a críticas injustas, no se da la molestia de debatir. Él simplemente perfecciona su arte, haciendo su trabajo tan impecable que ninguna palabra puede refutarlo. Esa es la fuerza de la excelencia. Trasciende los argumentos y transforma los juicios en irrelevancias. El error más común ante la falta de respeto es buscar validación externa, como si el reconocimiento de los demás fuera la medida definitiva de nuestro propio valor. El estoicismo nos enseña lo contrario. La única validación necesaria viene de adentro. Marco Aurelio, en sus reflexiones, aconsejaba que cada acción se condujera por el sentido interno del deber y no por la necesidad de aprobación. Cuando alguien intenta menospreciarte, pregúntate: ¿esto realmente afecta mi esencia o solo mi ego? La respuesta silenciosa de la excelencia disuelve las críticas sin que sea necesaria una sola palabra. No se trata de indiferencia, sino de poder interior. Pero, para que la excelencia tenga ese impacto transformador, es preciso que sea genuina. El autocontrol y el autoconocimiento son los cimientos de la verdadera superioridad. No se trata de callarse y aceptar el irrespeto, sino de responder con una demostración innegable de competencia y ética. La excelencia no se impone, se revela. Con el tiempo, aquellos que antes despreciaban tendrán que reconocer lo evidente, no porque hayan sido vencidos en una discusión, sino porque han sido eclipsados por el brillo de una conducta irreprochable. El camino hacia esa excelencia silenciosa comienza con una decisión.
actuar con virtud y dejar que los resultados hablen por sí solos. En lugar de desperdiciar energía reaccionando a las provocaciones, un estoico canaliza su fuerza hacia lo que realmente importa, su propia evolución. Esto exige disciplina, paciencia y una visión a largo plazo. Pero cuando se comprende que la excelencia es el mayor desarme posible contra la falta de respeto, se da cuenta de que ninguna palabra puede superar el impacto de una vida conducida con maestría. La excelencia como respuesta a la falta de respeto. Ante la falta de respeto, la mayoría de las personas se siente obligada a reaccionar en el calor del momento, tratando de justificarse o devolviendo la ofensa. Sin embargo, los principios estoicos enseñan que el verdadero poder está en la serenidad y en la respuesta silenciosa de la excelencia. En lugar de perder el tiempo debatiendo o sintiéndose herido, el camino sabio es concentrarse en uno mismo, perfeccionándose cada día. El irrespeto de terceros no puede afectar la virtud de quien se mantiene íntegro. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Mantener la calma y mejorar tus acciones transforma cualquier intento de ataque en algo irrelevante. La historia de Rafael ilustra este principio a la perfección. Joven arquitecto, él era constantemente criticado por un colega mayor, quien, movido por la envidia, intentaba descalificarlo a toda costa. En lugar de responder a la altura o ceder a la inseguridad, Rafael decidió seguir un camino diferente. Perfeccionó cada proyecto, invirtió en la excelencia y dejó que su trabajo hablara por sí solo. Inspirado por las enseñanzas estoicas, comprendió que la verdadera conquista no está en ganar debates, sino en volverse incuestionable. Cuando la calidad de su trabajo se impone, las críticas se vuelven irrelevantes. El estoicismo enseña que la búsqueda de la excelencia debe ser interna, no reactiva. Si actúas solo para demostrar algo a alguien, tu motivación es frágil y fácilmente socavable. Sin embargo, cuando la búsqueda de la virtud surge de adentro, se vuelve inquebrantable. Al actuar de acuerdo con altos estándares de integridad y disciplina, te colocas por encima de las provocaciones e insultos. No hay nada más poderoso que la tranquilidad de alguien que sabe su propio valor y no necesita validarlo externamente. Como decía Séneca, la tranquilidad proviene de saber que se está en el camino correcto. Al centrarte en la excelencia, cambias las reglas del juego. Quien intenta faltarte el respeto pierde su influencia sobre ti. La verdadera superioridad no se manifiesta en palabras afiladas, sino en actitudes impecables. El silencio de quienes saben lo que hacen vale más que cualquier respuesta verbal. Imagina a un profesor frente a un alumno insolente. No necesita pelear ni demostrar su autoridad. Su experiencia y sabiduría ya hablan por él. Lo mismo ocurre en 1900. Cualquier situación en la que intenten menospreciarte. La mejor respuesta al irrespeto es actuar de manera que nadie pueda cuestionar tu mérito. El tiempo siempre revela la verdad. Aquellos que insisten en desmerecer a los demás terminan atrapados en su propia mediocridad, mientras que quien se enfoca en la excelencia sigue adelante. El camino estoico exige paciencia y autodisciplina, pero la recompensa es incalculable. Un estado de paz inquebrantable, donde las críticas pierden peso y el respeto surge de forma natural. Cuando eliges la excelencia como respuesta al irrespeto, no solo te fortaleces, sino que te conviertes en un ejemplo para quienes aún viven atrapados en el ego y en disputas inútiles. Excelencia, la luz que eclipsa las sombras. La excelencia, cuando es genuina, es como una llama que disipa la oscuridad de las críticas y las envidias. No se trata solo de hacer algo bien, sino de elevar tu propio estándar de conducta y entrega, sin importar el reconocimiento ajeno. El estoico comprende que la búsqueda de la virtud no debe estar motivada por la aprobación externa, sino por la convicción interna de que actuar con excelencia es el único camino digno. Como enseña Marco Aurelio,
Haz lo que es correcto. El resto no importa. Si alguien intenta desmerecerte, la mejor respuesta no está en palabras agudas, sino en la solidez de tus acciones. La luz de la excelencia hace que cualquier sombra sea irrelevante. Esto significa que en lugar de preocuparte por los ataques o críticas ajenas, debes enfocarte en perfeccionar cada aspecto de tu actuación. Imagina a un atleta que, en vez de perder el tiempo con provocaciones, responde entrenando aún más. O a un escritor que, en lugar de discutir con críticos, perfecciona su técnica hasta que sus palabras se vuelven incuestionables. El estoicismo enseña que las provocaciones son insignificantes cuando estás comprometido con un propósito mayor. Quien camina con disciplina y excelencia no tiene tiempo para distraerse con la negatividad. La luz de la competencia siempre hablará más fuerte que cualquier murmullo de envidia. La verdadera excelencia no necesita afirmarse, se impone naturalmente. Piensa en los grandes maestros de cualquier área. Rara vez pierden el tiempo justificándose o discutiendo con críticos. Dejan que la calidad de su trabajo y su integridad hablen por sí solos. Así como el sol no necesita argumentar con la noche para disipar la oscuridad, quien actúa con excelencia no necesita demostrar nada a nadie. La mediocridad, por otro lado, siempre busca validación y se alimenta de la necesidad de competir. Quien realmente se compromete con la excelencia no tiene rivales, solo metas que superar. Pero esa postura exige coraje. Es más fácil reaccionar, justificarse, tratar de cambiar la opinión de los demás. Difícil es mantenerse firme, cultivando la virtud y dejando que el tiempo revele la verdad. La disciplina estoica nos enseña que las reacciones impulsivas son una trampa del ego, mientras que la serenidad y el enfoque en la excelencia son el camino de la verdadera fuerza. Epicteto aconsejaba: primero dite a ti mismo lo que serás, después haz lo que debe hacerse. Al comprometerte con la excelencia, no solo eclipsas las sombras a tu alrededor, sino que iluminas tu propio camino. Y, al final, ¿qué queda? No son las palabras que intercambiamos en discusiones, ni los momentos de ira por ofensas recibidas, sino el legado de lo que construimos con integridad. Aquellos que intentan menospreciarte serán olvidados, pero la excelencia que cultivas permanecerá. El verdadero respeto no se conquista por el enfrentamiento, sino por la coherencia de quien vive alineado con sus valores. La luz de la excelencia no solo disipa las sombras, sino que ilumina el camino para quienes también desean crecer. La autorreflexión, como camino hacia la virtud. La excelencia no es un punto de llegada, sino un proceso continuo de mejora. Y ese proceso comienza dentro de cada uno, en la capacidad de cuestionarse a uno mismo con honestidad. El estoicismo enseña que la virtud no es algo que se ostenta, sino algo que se practica diariamente, con disciplina y conciencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos orienta. Al realizar cualquier acto, pregúntate: ¿esto está de acuerdo con mis valores? Esa pregunta, sencilla en su formulación, lleva un peso transformador. Quien se habitúa a reflexionar sobre sus propias acciones, encuentra un camino de crecimiento que prescinde de la necesidad de validación externa. La mayoría de las personas reacciona al irrespeto con impulsividad, sin siquiera considerar el impacto de sus acciones. Un estoico, por otro lado, se detiene y analiza: ¿esta reacción está alineada con mi esencia? La autorreflexión permite ver con claridad cuando una respuesta es movida por el ego o por la virtud. ¿Cuántas veces, en el afán de demostrar algo, nos desviamos de nuestros principios? El autocontrol exige esa pausa, esa capacidad de evaluar cada acción a la luz de la razón. Epicteto enseña: lo que perturba al hombre no son los eventos, sino la interpretación que él da de ellos. Reflexionar antes de actuar es la clave para no dejarse arrastrar por emociones pasajeras. Este ejercicio de autoanálisis no es un mero hábito intelectual,
sino una práctica transformadora. Cada noche, un estoico revisa sus acciones del día, examinando dónde actuó con virtud y dónde podría haberlo hecho mejor. Séneca aconsejaba: examina tu día. ¿Qué hiciste? Bien. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué podrías mejorar? Este tipo de reflexión no solo mejora el carácter, sino que fortalece la resiliencia emocional. Quien se conoce profundamente no se ve afectado por la opinión ajena, pues sabe dónde pisa y por qué actúa. La incertidumbre y la inseguridad nacen de la falta de reflexión. La búsqueda de la excelencia pasa por esa disposición a cuestionarse sin miedo. La autorreflexión es un espejo honesto que muestra tanto nuestras virtudes como nuestras fallas. Y reconocer las fallas no es motivo de culpa, sino de aprendizaje. El crecimiento personal exige ese coraje. Mirar hacia adentro y reconocer dónde se puede mejorar, sin aferrarse al orgullo o a la necesidad de tener siempre la razón. Quien se habitúa a este ejercicio se vuelve cada vez más fuerte, pues aprende a actuar con sabiduría, sin dejarse llevar por impulsos. Al cultivar la práctica de la autorreflexión, la persona se convierte en su propio maestro. Y cuando alguien tiene esa claridad interna, ninguna provocación externa puede desestabilizarle. El autoconocimiento conduce a la verdadera libertad, pues permite que cada acción sea una elección consciente y no una reacción automática a las circunstancias. Quien se domina a sí mismo no necesita demostrar nada a nadie, y esa es la forma más elevada de poder. El autoconocimiento como base de la excelencia. ¿Cuántas veces alguien se siente afectado por críticas o desprecio sin comprender siquiera por qué eso le afecta tanto? El Tao Te Ching. Estoicismo enseña que la raíz de ese malestar no está en el insulto en sí, sino en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Quien se conoce verdaderamente no se ve avalado por la opinión de los demás, pues su identidad no está atada a validaciones externas. Epicteto afirmaba: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Cuando una persona entiende sus valores, sus fortalezas y debilidades, se vuelve intocable ante ofensas vacías. El autoconocimiento es la base de la excelencia porque fortalece la mente y dirige las acciones con claridad y propósito. Imagina a alguien que siempre se siente inferior ante un colega más experimentado. Se irrita con cualquier comentario, ve ofensa donde no la hay, y vive en un estado de constante tensión. Pero, si se adentrara en su propio interior, se daría cuenta de que su inseguridad no proviene del otro, sino de sí mismo. Lo que nos afecta revela lo que aún no comprendemos sobre nosotros. En lugar de reaccionar de forma impulsiva, un estoico aprovecha cada molestia como una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué esto me afectó? ¿Qué parte de mí aún no está fortalecida? Cada provocación externa puede ser un espejo para el crecimiento interno. El autoconocimiento también impide que la excelencia se confunda con arrogancia. Hay una línea muy fina entre actuar con convicción y actuar por orgullo, y solo quien reflexiona profundamente sobre sí mismo puede distinguir ambas cosas. La verdadera excelencia no busca demostrar nada, solo ser fiel a sí misma. Marco Aurelio, el gran emperador filósofo, decía: el alma se vuelve invencible cuando se recoge en sí misma y encuentra satisfacción en su propia virtud. Quien actúa con ese nivel de conciencia no se desvía por distracciones externas. Su enfoque está en la evolución, no en la competencia. Practicar el autoconocimiento es como afilar una espada. Requiere tiempo, paciencia y disciplina. Para un estoico, la reflexión diaria es un compromiso innegociable. Observa sus acciones, sus reacciones, y se cuestiona a sí mismo con honestidad. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Mi reacción fue proporcional o fruto del ego? Este ejercicio fortalece la inteligencia emocional e impide que pequeñas provocaciones desequilibren a alguien. Quien se conoce profundamente no se deja llevar por el caos exterior,
pues ha construido dentro de sí un refugio de claridad y serenidad. Al final, nadie puede volverse excelente a sí mismo sin antes. La técnica, el esfuerzo y la disciplina son fundamentales, pero sin autoconocimiento, toda esa construcción queda vulnerable a la duda y la inseguridad. Quien no se conoce, se pierde. Quien se conoce, se fortalece. La excelencia nace de un carácter bien fundamentado, y un carácter fuerte se construye con reflexión y honestidad consigo mismo. Ese es el verdadero camino para volverse inquebrantable. La historia de Julia, superando críticas con autoconocimiento. Soñó con ser médica siempre. Desde los primeros años de la universidad, se dedicó intensamente a los estudios y a los guardias, impulsada por un deseo genuino de salvar vidas. Sin embargo, al ingresar a un hospital de renombre, se enfrentó a una realidad dura, críticas constantes, comentarios bruscos y un ambiente competitivo donde cualquier error parecía una sentencia. Cada vez que un superior señalaba una falla, Julia se sentía menospreciada, como si su competencia estuviera en entredicho. La frustración crecía y el desánimo amenazaba con comprometer su confianza. Pero ¿qué era lo que realmente la afectaba? ¿Eran las palabras de los demás o la inseguridad que ya existía dentro de ella? La respuesta llegó cuando, en una noche solitaria después de un difícil guardia, encontró un pasaje de las Meditaciones de Marco Aurelio. Deja de engañarte, examina quién eres y cuáles son tus intenciones. Aquella frase resonó en su mente. Se dio cuenta de que su dolor no provenía de las críticas en sí, sino de la necesidad inconsciente de ser perfecta. Se había colocado en una batalla imposible, buscar aprobación en un ambiente donde las críticas eran inevitables. Fue en ese momento cuando entendió que la cuestión no era lo que decían de ella, sino cómo lo interpretaba. ¿Estaban sus superiores intentando realmente humillarla o simplemente señalando caminos para su mejora? A partir de ese insight, Julia comenzó a ver las críticas desde una nueva perspectiva. En lugar de reaccionar emocionalmente, empezó a preguntarse a sí misma, ¿esto es cierto? ¿Puedo aprender algo de ello? Si la respuesta era afirmativa, ella lo agradecía y mejoraba sus habilidades. Si no, simplemente lo ignoraba y seguía adelante. Empezó a transformar cada comentario negativo en un espejo para el autoconocimiento, usándolos no para derribarla, sino para fortalecerla. Este proceso requirió disciplina emocional y una nueva mentalidad. No puedo controlar lo que dicen, pero puedo controlar mi respuesta a ello. Con el tiempo, algo curioso sucedió. La Julia, insegura y reactiva, dio paso a una profesional serena e inquebrantable. Sus colegas notaron el cambio. Mientras antes se afectaba fácilmente, ahora demostraba un equilibrio emocional incuestionable. Las críticas ya no la paralizaban. Si antes veía las observaciones como ataques, ahora las encaraba como oportunidades de crecimiento. Esa transformación no surgió de la necesidad de demostrar algo a alguien, sino de la decisión de comprenderse a sí misma. Se volvió una médica aún más competente, no porque buscara aceptación, sino porque pasó a confiar en su propia evolución. Lo que Julia aprendió es una enseñanza esencial del estoicismo. Nadie puede definir su valor más que uno mismo. Las palabras de los demás no pueden herirte si tienes claridad sobre quién eres realmente. El mundo puede ser un lugar difícil, lleno de juicios y desafíos, pero quienes se conocen profundamente encuentran una fortaleza interior. Julia lo aprendió de la dura, pero en lugar de victimizarse, usó cada experiencia para crecer. Y esa es la esencia de la filosofía estoica. No quejarse del destino, sino usarlo como combustible para la excelencia. El autoconocimiento como escudo emocional, Séneca afirmaba: nadie puede acercarse a la sabiduría sin antes comprenderse a sí mismo. Este es un principio fundamental del estoicismo. Antes de intentar cambiar el mundo, es necesario entender quiénes somos, cómo reaccionamos,
¿Y qué emociones nos hay? Dominan. Muchas personas se dejan afectar por críticas, provocaciones o desprecio porque aún no han construido un escudo interno sólido. Cuando te conoces profundamente, nadie puede manipular tus emociones. Te conviertes en dueño de ti mismo y tus reacciones dejan de estar controladas por lo externo. Piensa en la última vez que alguien te irritó. ¿Fue la actitud de la persona lo que te hizo perder la paciencia o fue tu interpretación de lo sucedido? El estoicismo enseña que no son los eventos los que nos perturban, sino la forma en que los interpretamos. Quien se conoce sabe exactamente cuáles son los detonantes emocionales que le afectan, y al identificarlos, puede neutralizarlos antes de que dominen su mente. Esto no significa volverse frío o indiferente, sino desarrollar un equilibrio emocional inquebrantable. Quien domina sus emociones no es esclavo de las circunstancias. El autoconocimiento es el verdadero escudo emocional, porque impide que la opinión ajena determine tu valor. Si alguien te critica sin razón, ¿te afectas? ¿O simplemente reconoces que esa opinión no cambia lo que eres? Para los estoicos, la solución no está en buscar aprobación o intentar convencer a los demás, sino en actuar con integridad y dejar que los resultados hablen por sí solos. La verdad es que muchas críticas dicen más sobre quién las hace que sobre quién las recibe. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la mejor respuesta al irrespeto es la serenidad. Pero desarrollar ese escudo emocional requiere práctica. Reservar momentos diarios para la reflexión es una de las herramientas más poderosas del estoicismo. Preguntarte, ¿mi reacción estuvo alineada con mis valores? ¿O dejé que el ego controlara mi respuesta? Son formas de fortalecer la propia conciencia. El diario estoico, por ejemplo, es un excelente ejercicio para organizar pensamientos y emociones, ayudándote a construir un estado de ánimo más resiliente. Quien escribe sobre sus desafíos y aprendizajes aprende a verlos con mayor claridad y poco a poco se da cuenta de que aquello que antes parecía insoportable ahora se vuelve irrelevante. Quienes se conocen no solo se protegen de las críticas, sino que también se convierten en ejemplos de fortaleza interior. Al cultivar el autoconocimiento como escudo emocional, no solo dejas de ser afectado por lo que no puedes controlar, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. El mundo siempre tendrá provocaciones y desafíos, pero te corresponde a ti decidir si serás víctima de las circunstancias o un maestro de ti mismo. La verdadera libertad no está en cambiar lo que hacen los demás, sino en dominar la forma en que respondes a ello. ¿Cómo aplicar el autoconocimiento en el día a día? Saber que el autoconocimiento es la clave para la excelencia es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando esa sabiduría se aplica en la vida cotidiana. Los estoicos no veían la filosofía como un mero ejercicio intelectual, práctica diaria, algo que debía moldear cada pensamiento, decisión y actitud. No basta con entender los principios estoicos, es preciso vivirlos. Y eso comienza con pequeños, pero profundos cambios en la forma de ver la vida. La primera práctica esencial es la autoobservación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía a diario sobre sus acciones y emociones, analizando dónde podía haber actuado mejor. Este hábito puede parecer simple, pero es increíblemente poderoso. Anotar pensamientos, desafíos y reacciones permite identificar patrones emocionales que de otra manera pasarían desapercibidos. Pregúntate todos los días, ¿reaccioné con equilibrio o permití que mis emociones me dominaran? Ese sencillo cuestionamiento puede cambiar por completo la forma en que enfrentas los desafíos. Otra aplicación práctica del autoconocimiento es aprender a diferenciar lo que merece tu atención de lo que debe ser ignorado. En el calor del momento, cualquier crítica parece urgente, cualquier problema parece ineludible, pero ¿realmente lo son?
Los estoicos practicaban la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Ante una crítica o situación estresante, haz una pausa y reflexiona. ¿Es esto algo que puedo controlar o solo es un ruido externo? Si es algo que se puede cambiar, toma una acción racional. Si no, déjalo pasar. Esta práctica evita el desperdicio de energía y mantiene tu mente enfocada en lo que realmente importa. Además, el autoconocimiento se manifiesta en la forma en que interpretamos los desafíos. Si cada dificultad se ve como un obstáculo, se volverá una carga. Pero si se ve como una oportunidad de crecimiento, se convertirá en un trampolín. Al recibir una crítica, en lugar de reaccionar a la defensiva, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Los estoicos llamaban a esta mentalidad amor fati, el amor al destino, la aceptación incondicional de la realidad y el uso de cada situación para fortalecerse. Por último, el autoconocimiento solo se vuelve útil cuando lleva a una acción consciente. Saber que algo debe cambiar pero no actuar es estancamiento. Para vivir como un estoico, es necesario alinear pensamiento y comportamiento. Siempre que notes una debilidad, no te lamentes. Desarrolla una estrategia para superarla. Si identificas que la inseguridad te afecta, trabaja en tu confianza. Si percibes que reaccionas impulsivamente, practica la paciencia. El verdadero estoico no busca la perfección, sino el progreso constante. Al fin y al cabo, el autoconocimiento es inútil si no se transforma en un cambio real. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones solo para reflexionar, sino para guiar su propia conducta. De la misma manera, conocerse a uno mismo debe ser un medio para actuar con mayor inteligencia, equilibrio y propósito. Los desafíos cotidianos seguirán surgiendo, pero la diferencia radica en cómo eliges enfrentarlos. La excelencia como estilo de vida. La búsqueda de la excelencia no debe verse como un esfuerzo ocasional, sino como un compromiso continuo con la propia evolución. Los estoicos no veían la virtud como algo que se alcanza y listo, sino como un ejercicio diario, una forma de estar en el mundo. Marco Aurelio nos recuerda, ninguna persona puede escapar de sí misma. Entonces, es mejor conocerse y estar en paz consigo mismo. Y esa paz solo es posible cuando se vive alineado con valores sólidos, cultivando la integridad y el autocontrol en cada actitud. Ser excelente no significa nunca equivocarse, sino aprender de cada experiencia y buscar siempre actuar con sabiduría. La excelencia no es una máscara para impresionar a los demás, sino un reflejo de la coherencia interna de quien se conoce profundamente. El verdadero estoico no busca reconocimiento, no se preocupa por las opiniones ajenas y no actúa para demostrar nada. Simplemente hace lo que debe hacerse, guiado por principios innegociables. Su fuerza no proviene de la necesidad de aceptación, sino de la convicción de actuar con rectitud. El camino hacia la excelencia es exigente, pues requiere disciplina y humildad para reconocer que siempre hay espacio para crecer. Es preciso desarrollar resiliencia, ya que desafíos y críticas forman parte del trayecto. Sin embargo, quien mantiene el enfoque en su propio mejoramiento descubre algo poderoso. Nadie puede impedir tu evolución más que tú mismo. Las circunstancias externas pueden ser difíciles, pero la decisión de seguir adelante, independientemente de los obstáculos, siempre está al alcance de quien posee una mentalidad estoica. Por eso, la excelencia no debe ser un objetivo temporal, sino un estilo de vida. Cada acción, por pequeña que sea, debe reflejar el compromiso con la virtud y el autoconocimiento. No se trata de esperar reconocimiento, sino de hacer lo correcto porque es lo correcto. Cuando adoptas esa postura, el respeto de los demás se vuelve irrelevante, pues el verdadero respeto viene de adentro. Y, al fin,
Al cabo, ¿qué es lo que realmente importa? Haber vivido con integridad, haber enfrentado desafíos con coraje y haber buscado la mejor versión de ti mismo cada día. Esa es la verdadera marca de la excelencia, no la que necesita aplausos, sino la que resplandece silenciosamente, inquebrantable, porque fue construida sobre cimientos indestructibles, la virtud, el autoconocimiento y la disciplina. Ahora dime, ¿cuál de estas actitudes te impactó más? ¿Has pasado por alguna situación en la que tuviste que actuar con excelencia para ganarte el respeto? Comparte tu experiencia en los comentarios. Realmente quiero saber qué piensas sobre esto. Si este contenido tuvo sentido para ti, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguno de los próximos videos que te ayudarán a desarrollar aún más tu fuerza interior e inteligencia emocional. Y ahora, te invito a ver el siguiente video que aparece en pantalla. Allí, descubrirás otra clave esencial para convertirte en una persona verdaderamente inquebrantable. Nos vemos allí, yo soy Max, y hasta la próxima.